disculpen el tiempo, ¿verdad? Pero hubo ciertos inconvenientes pues, para poder llegar acá a compartir un momento con ustedes. Gracias por su presencia. Mi nombre, como lo dijo una de las que terminó hace poco, pues es José Fernando Macabeo González. Me permito indicarle que estuve un tiempo en el sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes acá del Circuito Judicial Penal de Barinas por espacio de 13 años, en donde estuve en las diferentes fases que tiene el proceso penal en Jurisdicción Especial de Adolescentes. Hoy día actualmente pues estoy integrando la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Barinas, en compañía del doctor Humberto Zambrano, la doctora Blanca Andreina Jiménez López, como integrantes de la Sala 2. Es importante hacer ese pequeño señalamiento en cuanto a conocimientos de los muchachos acá que están cursando esta carrera de Derecho, haciendo de profesionales en esta área de Derecho Penal. Porque es común en la calle oír, con mucha reiteración, que se cita como 2 cortes de apelaciones del Circuito Judicial Penal de Barinas, cuando en realidad existe una sola integrada por 2 salas. Importante también es citarles que como jurisdicción especial de responsabilidad de los y las adolescentes existen otras jurisdicciones especiales que en algunos talleres, en algunas intervenciones donde he estado presente, allí pues siempre he querido de que se deje de ser un poco la cenicienta, ¿no?, de este sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes, porque realmente pareciera que no tienen mucho interés en algún sector del Tribunal Supremo de Justicia. Pero todo evento, y de repente me fui un poco más adelante, en nombre del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Michael José Moreno Pérez, el coordinador nacional del sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes, el doctor Juan Luis Ibarra Venezuela, quien es el coordinador nacional del sistema penal, y el doctor José Luis Quintero, de acá de Barinas, como presidente y rector. Mire, algo importante que quiero significarles es que de verdad entren a conocer el sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes, porque se desconocen muchos aspectos que son de relevancia jurídica. Es el convivir día a día en las comunidades, en las escuelas, pero pareciera de que no se han concentrado en lo que es realmente el sistema penal de responsabilidad. Seguramente ya los que me antecedieron pues dieron unas explicaciones en cuanto a cómo está integrado, ¿verdad?, la fase del sistema penal de responsabilidad penal de los y las adolescentes. Pero como jurisdicción que somos, ¿verdad?, es importante que entiendan qué es esa palabra jurisdicción especial, ¿sí? La jurisdicción es aquella área o competencia por medio del cual, a través de las leyes especiales, el Estado ejerce la administración de justicia a través del ius puniendi, que no es otra cosa que la facultad que tiene el Estado venezolano de administrar justicia. ¿En base a qué? A aquellos adolescentes infractores que de una u otra forma cometen delitos, ¿verdad?, y que las edades que están comprendidas para ellos en cuanto a las sanciones que se les pueden aplicar están en lo establecido en el 531 de la LONA, que habla de adolescentes cuyas edades están comprendidas en 14 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Las definiciones, por ejemplo, de lo que es un niño o que es un adolescente se encuentran en el artículo 2 de esta ley especial, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que nos enseña pues de que el niño es aquel ser humano que tiene menos de 12 años de edad y los adolescentes de 12 años a menos de 18. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia previa a esta pequeña exposición que les hice. Por favor, pasa a lo siguiente. Lo que pasa es que no podríamos colocarlo un poco así de manera que yo desde allí lo vea. Sí, es posible, o no, o está fijo. No se corre, no, pero se trastoca allí, ¿verdad?
Vamos a interrumpir cuando... No es tanto la elegancia, pero sí es que se pueda transmitir la idea. Entonces, fíjense, artículo 571, audiencia preliminar. Es importante, chicos, de que ustedes entiendan qué es la audiencia preliminar, por qué existe dentro del proceso penal. Recuerden siempre, desconéctense si hay algún abogado aquí, que veo que seguramente los hay, y aquellos estudiantes de la carrera de Derecho, desconectarse de lo que es el procedimiento ordinario, porque se ve con mucha regularidad en los tribunales de control o de juicio de ejecución, que muchos abogados citan normas, ¿verdad?, que aplican, pues verdaderamente es para el sistema ordinario y no en responsabilidad penal de adolescentes. La audiencia preliminar no es otra cosa que una audiencia, un acto que se hace, está fijado dentro del proceso penal venezolano, a los fines de que el juez de control, ¿verdad?, examine las actuaciones que hasta ese momento están allí en su tribunal, en su despacho. Y el 571 de la LOGNA, vamos a citarla de esa manera, no sucesivo, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 571 que presentada la acusación, el juez o jueza de control pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de 5 días. Fíjate, aquí ya hay un supuesto, plazo común de 5 días. ¿Con qué intención se hizo esto? Con que los defensores o las partes intervinientes conozcan, pues, el contenido de la acusación, y en ese intervalo de los 5 días pueden acceder al expediente, revisarlo, preparar su defensa a los efectos, pues, de estar acorde, pues, en consonancia con los hechos que se le imputan, con la precalificación jurídica que se está manejando y con lo que se recogió en esa fase de investigación a través de los órganos auxiliares de justicia, llámese la policía, la guardia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos ese plazo común de 5 días para que las partes conozcan este contenido en cuanto a la investigación, a lo que se aportó, a lo que se recogió. Y dice también esa norma que se fijará la audiencia preliminar a realizarse dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de este plazo. Fíjense, los lapsos procesales son de orden público, no se pueden quebrantar, no se pueden lesionar. Aquí se cita 10 días. Es decir, en esos 10 días el juez de control debe fijar la audiencia preliminar, ¿sí? Hay ciertas discrepancias en el ejercicio propio de esta jurisdicción penal de responsabilidad de los y las adolescentes en cuanto a que abogados creen o tienen la idea de que todas estas circunstancias que tienen en mente en aras de hacer una defensa acorde con lo que está planteado en el asunto principal, en la causa, lo pueden hacer el mismo día en que se celebra la audiencia preliminar. No, aquí hay un lapso, ¿verdad? Para que las partes, por ejemplo, si son excepciones que van a plantear, las hagan hasta un día antes, no el día de la audiencia en que se celebra o fijado para la audiencia preliminar. Entonces, mucho cuidado pues con esta situación, ¿verdad? Adelanta, por favor. Posteriormente, el 572 nos dice adhesión de la víctima. Cito: en los hechos punibles de acción pública, la víctima podrá adherirse a la acusación fiscal hasta el día anterior al fijado para la audiencia preliminar. Entonces, fíjense, es hasta un día y se citan o se mencionan hechos punibles de acción pública, lo que significa que hay hechos punibles de acción privada en donde son ejercidos por la víctima directa. ¿Saben quién es la víctima, no? La que resulta ofendida de manera directa por el hecho, ¿verdad? Y existe también la posibilidad de hechos punibles de acción privada, ¿verdad?, que son perseguibles a través de instancias privadas, a través de una querella. La víctima la puede realizar a través de una acusación particular propia y pueden ir paralelamente las dos acusaciones hasta el juez de control. Entonces es importante, fíjense, seguimos manteniendo el interés en mantener el respeto hacia los lapsos. Hasta un día anterior es que lo pueden hacer. No pueden hacerlo el día en que se está celebrando la audiencia preliminar porque caerían en aquello de la extemporaneidad por pasado el tiempo fijado por la ley. Facultades y deberes de las partes. Vamos a avanzar poco a poco porque si nos ponemos a explicar vamos a durar bastante. Dice:
En cuanto a la facultad de deberes de las partes, ¿saben quiénes son las partes, no? Los sujetos intervinientes dentro del proceso penal, en estos momentos hablando de Jurisdicción Especial de Adolescentes, el Ministerio Público y los defensores de confianza. Dice, dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, las partes podrán manifestar por escrito lo siguiente. Primero, señalar los vicios formales o falta de fundamentos de la acción. Es importante, miren muchachos, entiendan que los jueces de control muchas veces se les escapa, que ellos tienen esa facultad de controlar, de depurar, es un filtro, se llama por allí, pero deben ejercer esa actividad a través de lo que se denomina en derecho el control formal y material de la acusación. ¿Por qué? Porque en aquellos casos donde el juez no haga esta función bien detallada, que sea bien acucioso y determine que existe en esa acusación los elementos formales, llámese por ejemplo la identificación completa del imputado, los hechos de manera bien narrada, bien clara, bien precisa, y por ejemplo como circunstancias materiales, la precalificación jurídica, y que esa acusación realmente de ellas se observe un pronóstico mínimo de condena. Cuando los jueces de control hacen ese estudio de esa acusación, decimos entonces de que está ejerciendo el control formal y material de esa acusación, a los fines de que de preparar el evento próximo o el acto procesal siguiente, que es la fase de juicio. Pero si ellos observan, un juez, de verdad que tenga bien preparado, que esté bien acorde con, o en sintonía con lo que es la jurisprudencia y el derecho, debe en ese momento decirle en la audiencia preliminar al Ministerio Público, por ejemplo, decirle, no, mire, esta acusación adolece de estos vicios, por lo tanto usted debe subsanarla, establecer un lapso perentorio breve a los fines de que lo subsane. Si persiste en esa situación, que no se corrigen aquellos errores, aquellos vicios que van en detrimento de la administración de justicia y por consiguiente violación de cualquier derecho de los sujetos intervinientes, por consiguiente, si no corrige esa falla en que adolece esa acusación, debe sobreseer la causa por el 301-300 del Código Orgánico Procesal Penal. El B nos dice oponer excepciones. Recuerden que ese es el momento oportuno en la celebración de la audiencia preliminar, de que las partes deben elevar ante el juez de control todas aquellas inquietudes, todos aquellos actos que vean que van en detrimento de la justicia, del derecho, y por supuesto en detrimento y violación pues, de los derechos de sus representados. Entonces esas excepciones deben ser hacerlas de manera oral o dentro del plazo que decíamos anteriormente, dentro de los 10 días de celebrarse la audiencia preliminar. En ordinario establece la norma adjetiva penal 5 días antes de la fecha de celebrarse la audiencia preliminar. Entonces aquí lo tomamos como dentro de los 10 días. El C, el literal C dice solicitud de sobreseimiento. Me imagino que ya ustedes todos deben tener un breve conocimiento, así sea muy superficial, de lo que es un sobreseimiento, en qué consiste, y que no es otra cosa que aquella decisión o aquella institución prevista en la ley en donde de una u otra forma se paraliza, termina un proceso, ¿verdad? Trayendo como consecuencia, por ejemplo, el cese de todas las medidas cautelares que se hayan impuesto. Luego aparece proponer la conciliación, acuerdos conciliatorios. Bueno, los acuerdos conciliatorios en materia de responsabilidad penal son muy semejantes, los acuerdos conciliatorios a los acuerdos reparatorios que se dan en ordinario. Los conciliatorios en responsabilidad penal vienen dados en aquellos delitos menos graves, ¿verdad? Pero básicamente que no ameritan en cuanto a la sanción privativa de libertad. Es allí donde opera la conciliación. Y vuelvo y le repito, se asemeja mucho a lo que son los acuerdos reparatorios. Solicitar, dice el literal, solicitar la imposición, revocación o sustitución de las medidas cautelares. Claro, por supuesto, si ese imputado viene hasta la audiencia preliminar en esa condición, ojo, se confunden mucho algunos abogados, ¿verdad?, con las medidas cautelares. Todas las medidas que imparten los órganos jurisdiccionales que dictan los tribunales son medidas cautelares. Unas menos gravosas, que son aquellas que no llevan implícito la detención efectiva o privativa de libertad del sometido al proceso, y las privativas, pues su palabra te lo indica, lleva implícito ese carácter de dejarlo detenido. En todo evento, el juez debe revisarlas. ¿Con qué intención? De ratificarlas, es decir, porque considera que no han variado las circunstancias por las cuales se le impuso esa medida en la flagrancia y que continúa y persiste, o tal vez aparecieron unos nuevos elementos
que llevan al convencimiento, a la convicción del juez de que probablemente esta persona, presuntamente esta persona está involucrada en el hecho, y bueno, vamos a dejarlo con la medida privativa de libertad hasta tanto surjan nuevos elementos, que las circunstancias varíen. Ratificarlas, modificarlas o sustituirlas. Caso contrario a lo que les estoy exponiendo, si hay circunstancias que van en beneficio del detenido, el muchacho, el imputado detenido, pues muy probablemente el juez debe pronunciarse con una medida cautelar sustitutiva a la detención judicial preventiva. Solicitar la práctica de la prueba anticipada. Oigan algo, la prueba anticipada es la excepción que tiene la incorporación de las pruebas que generalmente o siempre se están haciendo en la fase de juicio a través del contradictorio, ¿verdad? Estas pruebas anticipadas, fíjense, se hacen o se pueden hacer básicamente en la fase de control, en la fase de investigaciones, ¿sí? Pero se debe hacer, ojo, en presencia de todas las partes. ¿Por qué? Porque deben estar bajo el control de los que están allí pendientes, llámese Ministerio Público, llámese los defensores, porque no se pueden hacer a espaldas. Pero esa prueba anticipada, como documental, se debe incorporar en la fase de juicio para que surta sus efectos. Pero es la excepción, se hace en control, sin embargo, produce los efectos legales que contiene ella en la fase de juicio. El G dice solicitar la imposición inmediata de la sanción en caso de admisión de los hechos. La institución de la admisión de los hechos, brevemente, no es otra cosa que el imputado, una vez que llega a la audiencia preliminar y el Ministerio Público le imputa, le aclara la precalificación jurídica que viene arrastrando su acusación, le establece los hechos en los cuales su conducta encuadra en un tipo penal y la posible sanción socioeducativa que pudiese estar imponiéndose. Eso es importante, que el adolescente, una vez que está en la audiencia preliminar, es función del juez de control informarle, explicarle, detallarle en qué consiste la acusación, por qué se dice una admisión de los hechos, qué es el reconocimiento voluntario, consciente, que toma el adolescente en la sala de la audiencia preliminar. Ojo, el defensor técnico o la defensa técnica o el defensor de confianza lo que hace es prestarle la orientación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho, pero es un acto muy propio, muy voluntario del adolescente que va a admitir los hechos, porque en definitiva es él el que va a sufrir los embates, las consecuencias de la medida que se le va a imponer. Posteriormente dice plantear cualquier cuestión incidental que permita una mejor preparación del debate. El I dice ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. Claro, es que el ofrecimiento de las pruebas es necesario. ¿Por qué? Porque a través del acervo probatorio, a través de la cantidad de pruebas, ¿verdad?, es que las partes van a lograr su éxito en el proceso, no tan solo en el proceso penal, en toda actividad judicial o proceso judicial que invoquen, pues deben tener esa seriedad y esa responsabilidad de poder demostrar la participación del Ministerio Público de que ese adolescente al cual él lleva en ese proceso con la intención de que salga sancionado o por ende condenado, pues lo debe hacer a través de elementos de prueba serios, convincentes, reales, y que exista un nexo causal entre los hechos que le imputan y el tipo penal, es decir, el delito. No puede ser, por favor, no puede ser que hoy día muchos jueces pareciera que les da miedo, ¿verdad?, decirle al Ministerio Público: epa, usted me está trayendo una acusación infundada, no es seria, por lo tanto, esa acusación en esos términos no va. Por favor, corríjala, subsánela. Y si no lo hace, la consecuencia es el sobreseimiento. Entonces, se ve con mucha frecuencia estas cosas, ¿no? De que la utilidad, necesidad y pertinencia de las pruebas parece que las olvidan el Ministerio Público, y se les olvida un principio que es elemental, es fundamental, que en materia de responsabilidad penal, la responsabilidad es individual. Se ve con mucha frecuencia donde el Ministerio Público expone los hechos cuando hay varios imputados o acusados, pero no determina el grado de participación de cada uno de ellos en el delito. Eso es un vicio, eso tienen que corregir los jueces de control y los abogados en libre ejercicio o de confianza o los públicos,
deben estar atentos a esas situaciones, hacer los llamados de atención, porque en fin de cuentas están perjudicando al adolescente. Finalmente, en este artículo dice: el adolescente imputado o adolescente imputada y su defensor, me refiero, deberán además proponer pruebas que presentarán en el juicio. Bueno, eso es lo lógico, anunciar las pruebas, porque si no se admiten las pruebas que ofrecen esa oportunidad, que es la audiencia preliminar, mal pudiesen en juicio estar presentándolas. Ojo, hay excepciones, como las pruebas nuevas, que las vamos a aplicar un momentico más adelante. El 574 de la LOGNA dice: limitación. El juez o jueza de control tomará las providencias necesarias para que en la audiencia preliminar no se debatan cuestiones propias del juicio. Claro, los jueces de control no tienen esa facultad, no pueden entrar a valorar pruebas, porque es una función exclusiva de los jueces de juicio, que es para algunos, ¿verdad?, la etapa o la fase procesal más garantista, porque es allí donde el juez de juicio, a través de los principios de inmediación y del contradictorio propio de esta fase tan importante, en donde va a percibir, ¿verdad?, de qué manera se desarrollaron los hechos. Bueno, variedad de cosas pueden suceder allí, pero esto es lo más importante en este artículo, ¿verdad?, de que no puede el juez de control entrar a valorar pruebas. Hay discusiones en algunos abogados por allí que dicen, y siempre se lo viven como proponiendo, ¿no?, al juez de control en ese momento: doctor, usted está haciendo un análisis, una valoración, se está creando un juicio de valor en cuanto a estas pruebas, pero es que el juez tiene que analizarlas. Una cosa es un análisis para saber si presentan la necesidad, utilidad y pertinencia de esa prueba, con el ánimo de que sean evacuadas en juicio y surja la absolutoria o la condenatoria, pero no valorarla. Ojo con eso, no confundan esos dos términos. El 575 dice: preparación. El secretario o secretaria dispondrá todo lo necesario para la organización y desarrollo de la audiencia y la producción de las pruebas que allí se requieran. Eso por sí solo habla ese contenido de ese artículo. Avance, por favor. Desarrollo. El día señalado se realizará la audiencia, se dispondrá la práctica de la prueba propia de la audiencia preliminar y se dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. Eso es debido proceso, ¿sí? Tiempo suficiente, dice esta norma. Claro, hay abogados, de verdad que, y se lo digo con experiencia, miren, oigan, yo no en vano tengo ya 14 años, casi los 14 los cumplí en responsabilidad penal, y se ve con mucha frecuencia que abogados tienden a ser muy extensos en sus exposiciones. Lo que hacen es confundirse, porque tienen una retórica tal vez muy buena, pero entonces lo que hacen es traer confusiones, y eso no es bueno. Tienen que ser concisos, precisos. Más ustedes, algunos de los que están aquí, me imagino que ya están en un año medio o avanzado de la carrera, tienen que ir a lo que nos interesa, que es determinar un vicio, que es determinar un error, que es determinar un ilícito. Viene la incorporación, la incorporación, la obtención de una prueba. Eso es lo que nos interesa como jueces, que nos hagan llamadas de atención serios, con responsabilidad y respeto, no alaracas, groserías, dos gritos por allá. No, eso no es un buen ejercicio. Acuérdense del código de ética y de la ley de abogados. Dice también esta misma norma, el 576, si no se hubiese logrado antes, el juez o jueza intentará la conciliación cuando ella sea posible. Cuando dice esas palabras, cuando ella sea posible, es porque sabemos que la conciliación se da para delitos menos graves que no llevan implícito la privación de libertad, que son aquellos cuando se vienen dando como entre la víctima y el imputado un arreglo, ¿no? Y viene a ser como un acuerdo reparatorio. Eso tiene un procedimiento allí. Y posteriormente se habla de la audiencia preliminar, se levantará un acta. Ojo, les doy un consejo a los muchachos que están estudiando Derecho: estén al día, en sintonía con la jurisprudencia. Es muy sencillo meterse en internet una hora diaria, o en el momento que están así medio fastidiaditos en sus casas, ponerse a leer la jurisprudencia. Esa es la mejor escuela en Derecho. Oyeron, por favor, atentos. Un abogado que esté al día con la jurisprudencia, mire, tiene prácticamente un 80% de ser victorioso en su profesión. De la audiencia preliminar se levantará un acta, por supuesto. Miren lo que les voy a explicar brevemente. Esa acta que se levanta, que la hace
el secretario o la secretaria, es en la cual se deja constancia de lo que ocurrió en esa audiencia preliminar, qué se discutió, qué secciones se plantearon, cuáles fueron las oposiciones, qué dijo el Ministerio Público. Todos esos detallitos están plasmados en esa acta de audiencia preliminar, que es otra cosa distinta al auto fundado de la audiencia preliminar. El auto fundado de la audiencia preliminar debe realizarlo el juez de control. Ustedes no se imaginan la cantidad de sentencias que ya en fase de juicio, en fase de ejecución, nosotros como tribunales superiores, como cuerpo colegiado, anulamos, porque, ojo, no hacen los autos fundados de la audiencia preliminar, que es otra cosa distinta al auto de apertura del juicio oral y reservado o público si hablamos de ordinario. Son dos cosas muy importantes y los que ya son abogados aquí me están entendiendo, porque se ve con mucha cotidianidad estas situaciones en el proceso. No hacen o confunden, o los jueces se conforman con levantar el acta de la audiencia preliminar, que ya más o menos le expliqué en qué consiste, y no hacen el auto fundado de la audiencia preliminar. Y eso atenta contra ¿qué? Atenta contra la seguridad jurídica, atenta contra el debido proceso, atenta contra la tutela judicial efectiva y con el derecho a la defensa. Porque ¿cómo hace un abogado defensor cuando no hay un auto fundado? Cuando no hay un auto motivado. ¿Cómo carajo hace él para entender de dónde sacó esos razonamientos jurídicos ese juez y poder atacar? Poder decirle, no, ciudadano juez, pero usted está errado por esto. La razón me asiste a mí por esto, porque hablando en derecho, ¿no? Entonces ese auto fundado es muy importante, porque el 157 del COC, de la Ley Adjetiva Penal, perdón, nos enseña que los tribunales o los órganos jurisdiccionales, ¿cómo se pronuncian? A través de autos o sentencias, pero autos fundados o motivados, o pena de nulidad. Eso lo establece el 157 del COC. Entonces, si no se someten a esos mandamientos de la ley, si no hacen lo que está previsto en la ley, pues sencillamente está viciado ese acto y hay que anularlo. Y la nulidad, ¿qué consecuencia jurídica trae? De que los actos subsiguientes dictados en el proceso quedan nulos, sin efecto legal alguno, y en consecuencia se retrotrae. Es decir, se lleva el expediente al estado allá atrás. Inclusive hemos llevado procesos que están en fase de juicio o de ejecución y lo hemos llevado atrás hasta la fase de la presentación por flagrancia, porque observamos un desorden procesal pero grotesco, ¿sí? Entonces, ojo, no sé, por favor, y después que haga mi intervención, perdón, me hacen las preguntas y yo se las aclaro. Pase, por favor. El 577 dice: declaración del acusado o acusada. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el acusado o la acusada podrá solicitar que se le reciba declaración, la que se tomará con todas las formalidades de ley. Eso no tiene mucha explicación. Pase, por favor. Eso es debido proceso, en cuanto a las normas que les leí bien rapidito. Es debido proceso. Todo imputado, todo procesado en la condición que tenga, investigado, imputado o acusado. Investigado cuando es la flagrancia, cuando le tienen por flagrancia. Ya cuando lo presentan, viene en sede fiscal, en el despacho fiscal o ante el juez de control, ¿verdad? Ya adquiere esa condición de imputado, porque se le imputa, se le atribuye la presunta comisión de un hecho punible. Y posteriormente, cuando se presenta el acto conclusivo de acusación, pues adquiere esa condición de acusado, porque ya existe dentro del proceso un acto de acusación, un acto conclusivo de acusación. El 578 dice: finalizada la audiencia, finalizada la audiencia, el juez de la jueza resolverá todas las cuestiones planteadas y en su caso admitirá total o parcialmente la acusación. Fíjense, no todas las acusaciones se van a admitir de manera total, puede ser parcial. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el juez de control, ejerce, valga la redundancia, el control formal y material, detecta algunas irregularidades, anuncia un cambio de calificación distinto que viene arrastrando el Ministerio Público, ¿verdad? O desestima algunas pruebas. Entonces, cuando esto ocurre, decimos de que es parcialmente admitida la acusación, y cuando es totalmente, bueno, por supuesto, porque el juez está de acuerdo con todo el contenido del acto conclusivo de acusación. Ordena la corrección de los vicios formales. Fíjense, ya estamos hablando de vicios formales. Entonces, si hay formales, hay materiales. De la acusación del Ministerio Público o de la querellante. Recuerden que el querellante es la persona que resulta ofendida por el delito, que no es otra cosa que la víctima. Y hay querellas a instancias de delitos perseguibles
de parte agraviada. El C, literal C, dice, resolverá las excepciones y las cuestiones previas. Por supuesto, el control judicial es muy importante, 264 de la Ley Adjetiva Penal. Los jueces de control tienen que estar atentos a dar respuestas oportunas. Miren, justicia tardía no es justicia. Entonces, cuando nosotros como jueces, administradores de justicia, no damos respuestas de manera inmediata o dentro de los lapsos que prevé la ley, estamos incurriendo en retardo, que con mucha frecuencia se está viendo. Y no vengo aquí a criticar el sistema de justicia, no, pero es una realidad que no podemos tapar con un dedo. El D, homologará los acuerdos conciliatorios procediendo según el artículo 666 de esta ley. Bueno, eso es la conciliatorio. El E, ratificará, revocará, sustituirá y pondrá medidas cautelares. Ese ya se explicó. El F, sentenciará conforme al procedimiento por admisión de los hechos. El artículo 583 de la LONA prevé esa institución de la admisión de los hechos. Brevemente, se los vuelvo a repetir. La admisión de los hechos no es más que el reconocimiento expreso, voluntario, sin coacción alguna, de manera muy libre que hace el acusado, porque ya tiene la condición de acusado porque se presentó un acto conclusivo de acusación que reposa en el expediente. Entonces, cuando el juez y el Ministerio Público le hacen esa explicación bien clarita, ¿verdad?, donde se le pregunta si entendió en reiteradas oportunidades, para ver si el muchachito está entendiendo, porque a veces se ve con suma preocupación que los muchachos se van y no saben quién era el juez, quién era el fiscal, muchas veces cuidadito sino el defensor. Entonces hay una desinformación muy enorme en cuanto a las figuras o los sujetos intervinientes en el proceso. Entonces, la admisión de los hechos es eso, el reconocimiento expreso y voluntario del acusado en cuanto a los hechos y al delito. Pero, ¿qué dice la norma? El beneficio que trae admitir los hechos, rebajarle de 1/3 a la mitad, ¿verdad? Ese es el beneficio que se le puede dar en cuanto a la sentencia. Única sentencia que se dicta en la audiencia preliminar es la que genera una admisión de los hechos. Cuando se da una admisión de los hechos, ojo, jurisprudencia, la admisión de los hechos se debe atacar, anteriormente decía la jurisprudencia, como un auto, de acuerdo al 439 del COP. Ahorita cambió, recientemente dice la sala que se debe recurrir a esa decisión como una sentencia definitiva. Ok. El E dice ratificará, revocará, sustituir, eso ya se dijo anteriormente, sentenciarán conforme al procedimiento por la admisión de los hechos, eso se los acabo de explicar. 579, auto de enjuiciamiento. Fíjense, auto de apertura a juicio, auto de enjuiciamiento. Aquí sí es verdad que me van a raspar porque no veo. La decisión por la cual el juez o la jueza de control admite la acusación del Ministerio Público de lo de la querellante y ordenará el enjuiciamiento del imputado o imputada. Aquí están los requisitos que debe contener el auto de apertura a juicio o el auto de enjuiciamiento. Recuerden que los autos de apertura a juicio presente público no tiene apelación, solo y únicamente cuando se observan violaciones de derechos y garantías constitucionales que se puede acudir por vía de excepción. Pasa a la siguiente, por favor. 580 dice remisión de las actuaciones. El secretario o secretaria remitirá al tribunal del juicio las actuaciones, la documentación y los objetos incautados dentro de las 48 horas siguientes. Es importante que ustedes sepan de que comparado el sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes en jurisdicción especial es totalmente distinto al ordinario. Mientras que allá los lapsos se extienden, son más largos, en responsabilidad penal son muy breves. Fíjense ese lapso que tiene el tribunal para enviar las actuaciones, preparar el expediente y enviarlo al tribunal de juicio, porque el muchachito, el adolescente, no admitió los hechos. Entonces tiene un tiempo, un lapso de 48 horas siguientes. Allí es donde los abogados tienen que estar pendientes y exigirle al juez, autor, sométase a los mandamientos de la ley, sométase a los lapsos procesales porque son de orden público y por ser de naturaleza de orden público no se pueden violentar, no se pueden quebrantar. Pasa adelante, por favor. 581, requisitos de procedencia para el decreto de prisión preventiva como medida cautelar. 581, miren. Observen, si aquí veo que hay unas caras de abogados que ejercen allá. El 581 es la base por el cual el juez de control puede dictar una detención
judicial preventiva de la libertad del adolescente, no por el 236, por el 237 y el 238 de la ley adjetiva penal, el COP, no. He visto, y no hasta hace mucho, la semana pasada vi una acusación que me fueron a consultar una de los muchachos allá, juezas de responsabilidad penal, y veía que lo enfocaban desde el punto de vista del 236, 237 y 238. Solo por supletoriedad, 537 de la LOMNA, acudimos a otras instancias, a otras leyes. Solo cuando la LOMNA no establece la solución de ese caso en particular, acudimos por supletoriedad a otras normas. Cuando se contiene el resultado, la solución a ese caso en particular, no podemos acudir, no tiene aplicación otra norma. Entonces, los requisitos son concurrentes, no es que está el A y el B y entonces el juez fundamentó, no sé de qué manera lo está haciendo mal, y entonces ve posiblemente bien hecho el acordar una privación de libertad en esas condiciones. Lo que deben estar presentes son estos, los del 581. Primero, que el hecho un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita. La prescripción se equipara a la majestad de la cosa juzgada. Cuando es declarada una prescripción, no tiene ejercicio alguno de presentar recursos. Entonces, lógico, el hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita. Debe estar activa la persecución de ese sujeto activo del delito. El B, fundados elementos de convicción para estimar que él o el adolescente ha sido autor o autora o partícipe en la comisión del hecho punible. Por supuesto, pero si la acusación no nos demuestra, no nos indica de qué manera esa persona participó en el hecho, mire, qué difícil tarea va a tener el juez de juicio. El C, riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso. Claro, si se le otorga una medida cautelar menos gravosa y el muchacho anda en la calle, el adolescente, pues probablemente, si es una familia pudiente, pudiese evadir el proceso, pudiese irse por los caminos verdes o por los aviones normalitos y se sustrae del proceso. ¿Y cómo va a costar allí aplicar el principio aquel que dice el periculum in mora? Que no es otra cosa de que las sentencias no queden ilusorias, que cuando se van a ejecutar exista el 100% de que se va a ejecutar tal cual como lo establece la ley, ¿verdad? El D dice temor fundado de destrucción o obstaculización de la prueba. Volvemos a un caso similar, un muchacho, un adolescente que esté gozando de una medida cautelar menos gravosa, donde tiene restringida su libertad de manera limitada por allí, pudiese estar obstaculizando alguna búsqueda o que cuando se trate de obtener una prueba. Y finalmente dice peligro grave para la víctima. Si lo vemos en la calle, muy probablemente manda por un tercero o va él personalmente y lo amenaza, le pone un chopo por allí, un facsímil, ¿verdad? Y entonces trata de intimidarlo a los efectos que no comparezca o cambia la versión que dio en principio cuando se estaba iniciando la investigación. Entonces, en resumidas cuentas, 581 es la base fundamental, no hay otra, para que un juez de control y un juez de juicio pueda acordar una detención judicial preventiva de la libertad individual del adolescente. Adelante, por favor. Parágrafo primero. Esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la calificación dada por el juez o la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción. Mire, muchachos, en cuanto a los delitos, el sistema de responsabilidad penal toma en cuenta las definiciones o los conceptos establecidos en la ley sustantiva, es decir, en el Código Penal, en cuanto a las definiciones, pero en cuanto a la aplicación de las medidas, están reguladas en el artículo 628 de la LOMNA, en dos literales, en donde cada uno de estos dos literales, el A y el B, tiene un catálogo de delitos, en donde cuando se demuestre su participación, su responsabilidad en el hecho, la medida que se va a aplicar es privativa de libertad. En el A están los delitos más graves, en el B están los delitos un poco más suaves, menos graves, ¿verdad? Y se establece en el A una sanción educativa privativa de libertad por un lapso que va desde los 6 años hasta los 10. Ojo, responsabilidad penal solo se pueden aplicar sanciones privativas de libertad por un lapso máximo de 10 años. En el literal B habla en cuanto al tiempo de duración de las medidas que se van a imponer o se puedan imponer de 4 a 6 años el tiempo de duración. Parágrafo segundo, la prisión preventiva no podrá exceder de 3 meses
Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o la jueza de control que conozca del mismo la hará cesar sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación de libertad. Esto es lo que se conoce en derecho, en ejercicio, lo que es el decaimiento de las medidas. Cuando transcurren estos 3 meses en fase de juicio, ojo, muchos se confunden y quieren tomarla esos 3 meses de la flagrancia. No, es a partir de la audiencia preliminar, porque es ahí donde el juez dicta una sujeción del sometido al proceso como medida de detención judicial preventiva de la libertad. Atrás no, atrás son con la finalidad de que comparezca el proceso. Pero aquí siempre se están viendo situaciones donde los abogados dicen, ya pasaron los 3 meses y el juez de juicio no ha finalizado el juicio con una sentencia al fondo, por lo tanto pido que la medida sea revocada y le sea sustituida por una menos gravosa. Ojo, la jurisprudencia que dice que en estos casos, si bien es cierto ha transcurrido ese lapso de los 3 meses, en ordinario había otro lapso, y no ha finalizado con una sentencia al fondo, el juez tiene la obligación, el deber de examinar qué motivó para que transcurran esos 3 meses y el juicio no ha terminado. Porque se ve, o puede ocurrir, que por la complejidad o la gran cantidad de pruebas el juicio no ha terminado. Y eso no es una causa imputable a ninguna de las partes. Puede ser de que el defensor, de manera irresponsable o justificada, no hizo presencia en las salas y eso motivó a que se diferiera tantas veces y se consumieron los 3 meses. Puede ser que el Ministerio Público tampoco comparecía y así sucesivamente, o de repente no hubo los traslados porque no había unidad. Se ve con mucha frecuencia que los traslados en responsabilidad penal no se dan porque no hay unidades para trasladar. Entonces, lo que le quiero significar es eso, ¿no? Que muchas veces se van a conseguir con decisiones que transcurrieron los meses que señala el 581, pero ustedes coadyuvan a la Administración de Justicia, los abogados en ejercicio, alerten al juez y digan, aquí no me la van a dar, porque evidentemente los 3 meses se transcurrieron porque son causas imputables al defensor. Lamentablemente puede ser el caso que el defensor de confianza o privado entró hace poco y se dio cuenta que el público, pues, de manera reiterada no comparecía. El 582, otras medidas cautelares. Ojo, en el 582 están las medidas que no llevan implícito ese carácter de privación de libertad. Estas son las que se aplican en la audiencia de presentación. Hay personas, abogados, que quieren aplicar, o jueces, que quieren aplicar un 582 como medida en la audiencia preliminar. Ojo, en la audiencia preliminar solo se aplican las 620, ¿verdad? Que son aquellas cuando se ha determinado la responsabilidad del adolescente y están sujetos a esas medidas que están allí. Entonces, para no demorarme tanto, allí están en el 582, son medidas cautelares menos gravosas, que no ameritan privativas de libertad. Avance, por favor. 583 ya, sin querer, pues, se lo estuve explicando, que no es otra cosa que, admitida la acusación o antes del inicio del debate en la fase de juicio. Hoy día con la reforma que se le hizo al COC, y por jurisprudencia se determinó, antes era la admisión de los hechos, se aplicaba nada más en la audiencia preliminar, ante el juez de control. Luego eso se modificó y la admisión de los hechos se aplica también en la fase del juicio oral y reservado, pero antes de que se incorporen las pruebas, es decir, antes que el juez, solo antes de que se empiecen a incorporar las pruebas. Después no es el caso, por ejemplo, de que ya está finalizando el juicio y entonces viene el imputado y el defensor. No, ciudadano juez, mi defendido va a admitir los hechos. No, porque ya se contaminó, ya tiene una idea de qué es lo que va a ocurrir y seguramente va derechito a una condenatoria. Entonces no es viable, no es justo. Entonces dice, en estos casos el juez o la jueza de control o de juicio deberá decretar la rebaja de ley, que no es otra cosa que el tercio o la mitad de la sanción a imponerse, que corresponda para el caso de un tercio o la mitad independientemente de la sanción que corresponda. Es decir, la admisión de los hechos no solamente se va a rebajar en cuanto a la sustanciación que se le hace de la rebaja por el tipo del delito o la sanción que se va a imponer, aplica tanto para privativas de libertad o para medidas cautelares menos gravosas, en cuanto a la rebaja me refiero.
En caso de reincidencia o concurso real de delitos, de los previstos en el 628, solo se rebajará un tercio. Ahí hay una limitante. Cuando hay concurso real de delitos o que el muchacho reincide, pareciera que el sistema de responsabilidad penal no ha hecho mella en él y sigue cometiendo delitos, sigue violando la ley, esa reincidencia se castiga de esa manera. Solo se rebajará hasta un tercio, no la mitad, que sería más beneficioso para él. Pasa. Finalizamos brevemente lo que es, a grosso modo, lo que es la audiencia preliminar, ¿sí? Vamos rapidito para que cualquier duda me la hagan llegar a lo que es el juicio oral y reservado, juicio oral y privado. Avance, por favor. Dice 585, fijación del juicio. Dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones, el juez o jueza de juicio fijará la fecha para la celebración del juicio oral, que deberá tener lugar no antes de 10 ni después de 15 días. Fíjate, hay un plazo para fijar la audiencia, el inicio del juicio oral, no menor de 10 ni mayor a 15. Y ordenará la citación a la audiencia de todos los que deben concurrir. Las citaciones, las notificaciones son de orden público, se deben realizar, se deben practicar tal y como está determinado en la ley. Se observa también esa situación de que los jueces pareciera que se conforman con liberar las boletas, ¿verdad? Pero no le hacen un seguimiento como debe ser. ¿En qué sentido? Porque no se practican a través de la ORD, los alguaciles, como debe ser. Entonces no dan respuesta a lo que está desde el 164 por allí en adelante. Entonces eso es nulidad por violentar el orden público. Las citaciones y notificaciones son de orden público. El 586 dice: el acusado o la acusada podrá promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esa es una excepción que ocurre en juicio, incorporar al juicio una nueva prueba. Requisito, rapidito, de una nueva prueba. Porque cualquiera no va a llegar y decir, no, doctor, yo quiero traer a Pedro Pérez porque tiene conocimiento del hecho y es importante para determinar responsabilidades, disculparlo o aclarar los hechos, que es la finalidad del proceso. La que surge, que aflore la verdad de los hechos a través de la vía jurídica. Entonces no puede pretender el defensor o el Ministerio Público decir eso en sala, porque debe reunir 4 requisitos. Primero, que exista una acusación admitida. Segundo, que sea desconocida para las partes. Tercero, que surja dentro del juicio oral y reservado. Y cuarto, que sirva para esclarecer el hecho. Si no están presentes esos 4 requisitos en una prueba nueva, yo no lo haría, no se las acuerdo. Motivo y doy respuestas por qué la niego. Entonces, sigue diciendo la norma. Él o la fiscal del Ministerio Público y él o la querellante solo podrán reiterar la promoción que la declararan admisible. Quiere decir que el juez de control se la inadmitió y él, solo el defensor, solo el Ministerio Público, dice, reiterar la que le fue declarada inadmisible en la fase de control en la audiencia preliminar. Esta solicitud deberá hacerse dentro de los 5 días siguientes a la fijación del juicio y será providenciada por el juez o la jueza de juicio. Durante este lapso podrá interponerse recusación. Me imagino que saben lo que es la recusación, ¿verdad? Brevemente, recusación es otra cosa que cuando el juez considera que hay una causal que lo lleva a que se separe, se vaya del conocimiento de un expediente, entonces él se inhibe, ¿verdad? Y que no, yo me encuentro una de las causales que establece el COC y yo me puedo y me debo separar de conocimiento de esta causa porque no está como dudosa mi imparcialidad, ¿verdad? Y los jueces deben ser imparciales, no se deben inclinar ni para acá ni para allá, y si hay una causal en esas condiciones, sepárese del conocimiento, se inhibe, y quien tiene que dar respuesta se la da con lugar o sin lugar. Pero eso es importante, ¿verdad? Las recusaciones a veces las hacen temerarias. ¿En qué sentido? En que no existe ninguna causal para separar al juez del conocimiento de esa causa y se la inventan. No, es que Macabeo me mira feo. No, es que Macabeo es grosero en sala, falta de respeto. Y discutimos y nos caemos mal. ¿Para qué es eso? No. Las causales están determinadas y expresamente señaladas en la ley. Durante esta lapso podrá interponerse recusación. Adelante, por favor. 588, realidad, continuidad y privacidad. Recuerden que el proceso penal
se rige por principios: la oralidad, la continuidad, la privacidad, el contradictorio. Esta norma nos dice: la audiencia de juicio será oral. Ya sabemos en qué consiste la oralidad: interponer, participar en el debate. Todas estas actuaciones o actos deben hacerlo de manera oral, verbal. Continua. ¿Por qué continua? Porque los jueces deben hacer los juicios de manera rápida, en las menores audiencias posibles, 2, 3, 4, 5, dentro de los lapsos, para que no se interrumpa, por supuesto. Y privada. ¿Privada por qué? Porque recuerden que estamos hablando de un sistema de responsabilidad penal en jurisdicción especial, en donde tratamos, los diputados allí son menores de 18 años y con 14 años de edad cumplido. Entonces, en función de ello, en aras de proteger al ser humano, que es el adolescente, que está en pleno desarrollo, pues siempre hablamos de la privacidad para los terceros, que deben tener las actuaciones del proceso en esta jurisdicción especializada. Además podrán estar presentes la víctima, los padres, madres, representantes o responsables de los adolescentes y otras personas que el juez o la jueza autoricen. Deberán comparecer los testigos, expertos, intérpretes, ok. Si el juicio oral no puede realizarse en una sola audiencia, ahí volvemos a lo que es el principio de la continuidad. La continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días en los casos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. La interrupción por más tiempo conlleva la nueva realización del debate desde su inicio. Por eso es que siempre ven que los jueces incorporan alguna documental para no caer en esta interrupción y tengan que volver a empezar desde allá atrás el juicio, o ponen declaraciones simbólicas del acusado, ¿verdad? Para que se abran otra vez el compás de los 10 días y así pueden ir avanzando y no se interrumpa. Adelante, por favor. Identidad física del juez o la jueza de juicio y de la fiscal. El juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida del juez o la jueza de juicio especializado y del lado de la fiscal del Ministerio Público, su pena de nulidad. Es que cuando se inicia un acto de esta naturaleza, un acto en fase de juicio, se ve, aparte que se ve horrible, de que un juez se levante de su silla, que lo digo con mucha certeza, se apartan a consultar cualquier opinión que les puedan allá dar adentro y salen con una idea. Por eso es que los jueces deben estar bien preparados, deben ser estudiosos, ¿verdad? Para que no caigan en ese o no rayen pues en ese desprecio en que ha caído, si se quiere, el Poder Judicial en cuanto a los administradores de justicia, porque a veces nos conseguimos con algunos jueces que de verdad no tienen el perfil. Es una crítica que no la hago de manera destructiva, pero es una realidad. Entonces, los que se están formando como abogados tienen ese sagrado deber de ser estudiosos. Lástima que no me traje una jurisprudencia por allí para que ustedes la lean de la sala penal. En ocasión de un abogado que en un párrafo de 40 líneas cometió como 60 errores. ¿Sí? Entonces eso llama la atención, la falta de preparación de los abogados, errores pero garrafales, que dan pena ajena, no saben escribir, fundamentan malísimo los escritos. ¿Ok? Por favor, ojo con ello. Y en esa decisión, en esa sentencia, en principio hacían como un llamado a los colegios de abogados, ¿no? Para que de manera administrativa pues tomaran cartas en el asunto. Pero después la misma decisión esa a la que hago referencia dice que es un problema de las universidades. Ahí les dejo ese temita. Entonces fíjense, el 590 dice presencia del acusado o acusada. Ya por eso les expliqué algo del abandono que hacen algunos jueces de la sala. El 590 dice el acusado o acusada deberá estar presente en toda la audiencia a solicitud suya o de quien ejerza su defensa. El tribunal podrá autorizar el retiro transitorio de él o del adolescente de la sala cuando sea necesario tratar asuntos que puedan causarle perjuicio moral o psicológico. Eso siempre está allí, el interés en la protección integral del adolescente. 591, presencia del defensor o defensora. El acusado o acusada será asistido de abogado defensor o abogada defensora durante todo el juicio oral, so pena de nulidad.
La no comparecencia del defensor o defensora nombrado al inicio de la audiencia o su abogado no constituirán motivo de suspensión. ¿Qué debe hacer el tribunal? Designar un defensor o defensora público. Por eso en todas las sedes de los circuitos judiciales penales hay una coordinación de defensoría pública. Cuando esto esté ocurriendo, pues el juez debe, a los efectos de que no quede desasistido, no tenga defensor el imputado o acusado, pues proveerle un defensor público. En este caso se concederá al nuevo defensor un periodo prudente para preparar la defensa. Claro, porque tiene que enterarse del contenido de ese expediente, ¿verdad? Para poder defenderlo como debe ser. Adelante. 592. Ausencia de lo de la querellante. La no comparecencia de lo de la querellante a la audiencia o su abandono sin autorización del juez de la jueza o juez de juicio dará lugar a la declaración de desistimiento. Esto es lo que se denomina el abandono. Cuando los querellantes sin causa justificada en varias oportunidades no asisten a los llamados que se le hace, pues se pueden declarar en contumacia y la consecuencia es esa, que se desiste la querella que ha interpuesto ante ese tribunal. Siga, por favor. 593, apertura de la audiencia oral. La audiencia del juicio oral se celebrará el día, la hora y el lugar fijado, verificada la presencia de las partes de las personas que deban intervenir. El juez o la jueza de juicio informará al adolescente de la fórmula de solución anticipada. Allí hablamos de los acuerdos reparatorios, que es el 583 de la presente ley. Declarará abierto el debate, impondrá a los presentes la importancia del acto. Seguidamente el fiscal del Ministerio Público y él o la querellante expondrán su acusación y el defensor o la defensora explicará su defensa todo en forma sucinta. 594, declaración del acusado. Bueno, el debido proceso se lo faculta. Es un obsequio, una garantía constitucional de poder declarar en causa propia las veces que él quiera, siempre y cuando su declaración recaiga sobre el hecho controvertido, lo que se investiga, lo que se le imputa. Pues no es que va a venir un muchacho allí a estar echando otro cuento que nada tiene que ver con el hecho. Entonces eso es importante. Una vez constatado que el acusado o acusada comprende el contenido de la acusación y la defensa, el tribunal recibirá declaración advirtiéndole que su silencio no lo perjudicará. Eso es una creencia a lo mejor que tienen muchos. Pero si yo no declaro, entonces el juez puede decir o presumir de que yo soy responsable porque no hice uso el derecho a la defensa que me asiste y no desvirtúo lo que me dijo el Ministerio Público. No, la declaración es una herramienta, es un instrumento que la ley le concede, le otorga al imputado o acusado para que manifieste, para que declare, para que ejerza una defensa en sus palabras, ¿sí? Entonces no se le puede coartar esa garantía constitucional de declarar, lo puede hacer las veces que venga en gana. Si decide declarar, se le permitirá exponer libremente, luego vendrá o podrán interrogarlo el Ministerio Público, la defensa, el juez, y en ese orden se sigue. Antes del interrogatorio será nuevamente advertido de que puede abstenerse de contestar preguntas. ¿Cuáles preguntas? Recuerden que en derecho hay preguntas capciosas, subjetivas, que llevan como implícito, ¿no?, una respuesta. Entonces esas cositas allí, esos detallitos hay que eliminarlos porque no se está actuando de buena fe. Será nuevamente advertido de que puede abstenerse de contestar preguntas, total o parcialmente, según lo establecido en el 542 de presente ley. Adelante, por favor. 595. En el curso del debate, el acusado o acusada podrá hacer todas las declaraciones que considere convenientes, incluso si antes se hubiera abstenido. No quiere decir que si atrás no lo hizo, no puede hacerlo ahora, ya finalizando el juicio. Y es un deber de los jueces de juicio, antes de entrar en las conclusiones, ¿verdad?, que hacen los intervenientes allí, las partes, decirle al acusado: hermano, te le asiste